El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El título de esta disertación, el don palabra de sabiduría. Vamos a leer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. Leo la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la versión Reina y Valera del año 1960, y a su letra dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Por lo menos 240 veces se menciona la palabra sabiduría en las Sagradas Escrituras. Esto nos da una idea, un perfil de lo importante que es poseer sabiduría de Dios. Ahora, nosotros no debemos confundirnos en dos cosas. Primero, que el don no es sabiduría humana, sabiduría que se puede adquirir por amar a Dios o estudiar su palabra. Hay gente que por el estudio de la palabra, por su amor, su consagración a Dios, son gente sabia. Pero no estamos hablando de esto. Una persona puede adquirir este tipo de sabiduría por amar a Dios, estudiar su palabra o por ser un hombre de oración. Esta es sabiduría humana. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tampoco recibimos el don, aunque la Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo es sabiduría y es poder de Dios. En segundo lugar, no debemos confundirnos en creer que el don no consiste en poseer un extenso grado de iluminación o entendimiento espiritual o intelectual. Por lo tanto, para tener el don no se necesita haber acumulado experiencia y tener una avanzada edad, tener la cabeza blanca. No. El don, palabra de sabiduría, incluye generalmente una palabra de conocimiento. Quiere decir esto que cuando el don se manifiesta, el don, palabra de sabiduría, generalmente se ha dado antes una palabra de conocimiento. En realidad, el don, palabra de sabiduría, el don, palabra de ciencia o conocimiento, pertenecen al mismo grupo de dones espirituales, ¿sí? Estos dones son llamados dones de revelación sobrenatural. Ahí está la palabra de sabiduría, está la palabra de ciencia o conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Ahí está. Entonces, yo quiero que hoy veamos algunos perfiles importantes relacionados con el don, palabra de sabiduría. En primer lugar, ¿cómo se define? Ya hemos dicho que este don está dentro de un grupo de dones espirituales llamados dones de revelación sobrenatural. Esta revelación sobrenatural no nos estamos refiriendo a la revelación que recibieron los sagrados escritores para entender lo que escribían cuando el Señor los inspiró, ¿sí? Por el Espíritu Santo
para darnos a conocer su palabra, para darnos a conocer su voluntad. No nos estamos refiriendo a esa revelación que recibieron los sagrados escritores. No, es una revelación dada por el Espíritu, ¿sí?, para que nosotros entendamos algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con la fe que nosotros profesamos. El apóstol Pablo oraba para que los hermanos de la iglesia de Éfeso recibieran esta revelación. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, desde el versículo 16. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se da cuenta? Pablo oraba para que los hermanos en Éfeso recibieran de parte del Señor ese espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento del Señor. Ese espíritu de sabiduría y revelación es precisamente el don del cual estamos hablando. Don, palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría aplica a la práctica la palabra de conocimiento recibida. Por eso dije que antes de darse la palabra de sabiduría, ha sido precedida de una palabra de ciencia, de una palabra de conocimiento. En el libro primero de las Crónicas, en el capítulo 12 y el versículo 32, la Biblia habla de unos guerreros que estaban al servicio del rey David. Habla de unos 200, dice el primer libro de las Crónicas, el capítulo 12 y el versículo 32. Estos guerreros eran 200, estaban al servicio del rey David. Dice así la palabra de Dios. Estos eran 200 hijos de Isacar. Y dice el texto que ellos eran entendidos en los tiempos. Hombres guerreros entendidos en los tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el texto, de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, sabían, dice, lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ellos eran principales que estaban listos para la guerra y servían a David cuando David estaba en Hebrón. Cuando el rey David estaba allí en Hebrón, reinaba él en Hebrón, él tenía estos 200 principales hijos de Isacar que eran entendidos en los tiempos. En otras palabras, estos varones tenían palabra de sabiduría para el rey, para poder hacer la guerra y poder conquistar a sus enemigos. Eran guerreros y eran entendidos en los tiempos. Tremenda alianza, tremendo equipo tenía el rey David a su favor. Gente que sabía hacer la guerra y que antes de salir a guerrear contra sus enemigos, estos guiaban a sus hermanos para que ellos hicieran lo que ellos decían. Sabían lo que Israel debía hacer. Por eso nunca iban a la guerra sin el consejo de estos hijos de Isacar. Esto nos enseña a nosotros que para hacer la guerra espiritual contra nuestros adversarios en el mundo espiritual de maldad, se necesita indudablemente la palabra de sabiduría, la manifestación de este don, palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría contiene un alcance mayor y un plan entero de acción.
A diferencia de la palabra de conocimiento, una palabra de conocimiento, como se dice, es una palabra de ciencia. ¿Sí? Estos hijos de Isaacar no solo eran entendidos en los tiempos, sino que sabían lo que Israel debía hacer. En otras palabras, tenían ciencia porque eran entendidos, pero sabían lo que Israel debía hacer. Es que hay una diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. Una persona puede tener mucho conocimiento sin llegar a ser un hombre sabio. Ahí está la diferencia. Sin embargo, hay gente que es sabia, pero uno examina y se da cuenta que no tiene mucha ciencia, que no tiene mucho conocimiento. Usted lo puede ver. En la vida cristiana es fácil discernirlo. Es muy fácil. Hay gente que sabe mucha Biblia, sabe mucha teología, sabe mucha historia, sabe mucha hermenéutica, mucha homilética, saben de todo. Pero resulta que uno ve la vida de estas personas y no son consecuentes sus vidas con todo el cúmulo de conocimiento que poseen. En otras palabras, no son sabios para aplicar tanto conocimiento, tanta ciencia a su vida práctica, a su conducta. Este es el caso del rey Salomón. El rey Salomón era un hombre que Dios le dio ciencia, le dio conocimiento para gobernar a su nación, pero gobernó a tanta gente y lo más importante, gobernar su vida le fue prácticamente imposible. Un hombre que tenía mucha ciencia, pero no fue sabio. No fue sabio porque Salomón se descarriló de los caminos del Señor, a pesar de ser un hombre que tenía mucha ciencia. A veces entonces es preferible no tener tanta ciencia, tanto conocimiento, pero lo poco que yo tengo de conocimiento de Dios, de conocimiento de su palabra, aplicarlo en mi vida para llegar a ser una persona sabia. Este don es una revelación divina, definitivamente. Es instantánea y es milagrosa y llena la necesidad presentada cuando se presenta una situación particular o responde en el instante a una pregunta en particular. Hay una promesa de Dios allá en el Evangelio de Lucas que el Señor nos hace en el capítulo 21 y el versículo número 15. Lucas 21:15. Esta promesa es dada para cuando usted o yo somos confrontados con preguntas que atentan, que atacan nuestra fe, y Dios nos da en ese momento la respuesta, la palabra de sabiduría. Dice: yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Un ejemplo claro en esto lo vemos cuando Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, es muerto, es apedreado. Pero las escrituras nos enseñan que aquellas personas que estaban allí al pie de Esteban no resistían la sabiduría con la que hablaba este varón de Dios. Esteban es el primer mártir de la fe cristiana, un hombre que fue apedreado por causa de su fe, pero dice la escritura que cuando moría, apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La gente que escuchó a Esteban, dice la palabra de Dios, que se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice la escritura que vio la gloria de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes una cosa? Así tenemos que hablar nosotros, como habló Esteban, con una sabiduría tal que no podían resistirlo, no les quedaba otra sino crujir los dientes. Y finalmente, pues Esteban fue apedreado por causa de su fe, por causa
de su testimonio. Entonces, entienda, hay una promesa de Dios para estos momentos, estas situaciones en particular, en donde nosotros somos cuestionados, somos interrogados y no tenemos una respuesta de esta tierra, no tenemos una respuesta humana. Entonces el Espíritu se manifiesta en nosotros y nos da una palabra de sabiduría. Concluyo esta parte diciendo que se puede ser muy docto sin ser sabio. Se puede ser un hombre con mucha ciencia o mucho conocimiento y poca sabiduría. No necesariamente el tener conocimiento, el tener ciencia nos hace hombres sabios. Lo que nos hace hombres sabios es aplicar toda esa ciencia, todo ese conocimiento a nuestra vida práctica. En segundo lugar, ¿cómo se manifestó este don? Nosotros tenemos muchos ejemplos de la manifestación de este don, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto vamos a ver unos pocos ejemplos. Vemos a José interpretando el sueño del faraón de Egipto y da planes concretos para evitar el desastre que se venía. La historia nos dice que este faraón tuvo 2 sueños. A la final, los 2 sueños, José los interpreta y dice que los 2 sueños son uno solo. Y pues no se encontraba a nadie que allí en el palacio del faraón, ningún adivino, ninguno de los hechiceros que tenía el faraón de Egipto ahí en su corte, le daban la respuesta. Ni siquiera le podían recordar cuál fue el sueño que había tenido el faraón. Pero José, por una palabra de sabiduría, no solo interpretó el sueño del faraón, sino que lo puso en conocimiento, le dio su significado y propuso un plan para evitar el desastre que venía. El sueño decía que vendrían 7 años de abundancia y después 7 años de escasez, y que la gente moriría si no se implementaba un plan para aprovisionarse, para ahorrar y para tener para los años de escasez. El faraón de Egipto, nos dice la historia, que finalmente nombró a José como el segundo a cargo en todo el imperio. Después de muchos años de sufrimiento, de dolor, José es llevado de la prisión al trono en Egipto. Llegó a ser el ministro de Hacienda de Egipto, el imperio más poderoso de ese tiempo. José da un plan, y ese plan no vino porque José era un hombre inteligente, porque José era un hombre que tenía mucha ciencia, porque sabía leer, porque sabía llevar cuentas de contabilidad, porque era un ingeniero. No, vino por una palabra de sabiduría, y esa palabra de sabiduría le proveyó un plan para evitar el desastre, el acabose ahí en Egipto. En José entonces se manifiesta el don. Ahora la Biblia habla de un hombre, un profeta llamado Jaziel. Da una poderosa palabra de sabiduría cuando Israel estaba a punto de ser destruido por una alianza de 3 enemigos mortales. En el segundo libro de las Crónicas, nosotros vemos ahí esa palabra trajo aliento, esa palabra trajo esperanza, esa palabra trajo un plan concreto para obtener la victoria. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre,
Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esta fue la oración del rey Josafat ante una circunstancia difícil. Una coalición de 3 enemigos querían destruir la nación. Querían tomarlos como esclavos. Y ahí estaba el rey orando. Y dice, todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Bendito sea el nombre del Señor. Una tremenda palabra de sabiduría se dio allí, cuando Israel estaba a punto de ser destruido por una alianza de 3 enemigos mortales. Y por una palabra de sabiduría se dio aliento, se dio ánimo y la forma de cómo debían actuar para destruir a sus enemigos. El relato bíblico nos sigue narrando y nos dice que ellos, cuando comenzaron a entonar alabanzas al Señor, cuando creyeron a la palabra del profeta y comenzaron a hacer lo que la palabra de sabiduría les había dado, Dios les dio una victoria total. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Una palabra de sabiduría se manifiesta en un momento de necesidad para que nosotros recibamos de parte de Dios una provisión para tener la victoria. Otro ejemplo de cómo se manifestó una palabra de sabiduría lo vemos en el libro del profeta Daniel. Daniel recibe una palabra de sabiduría para interpretar la escritura en la pared del palacio del rey Belsasar. Eso lo vemos en el capítulo 5 del libro del profeta Daniel. Una mano se le apareció a este hombre y escribió un mensaje. Nadie podía descifrar ese mensaje. El profeta Daniel leyó el mensaje y le dio la interpretación a ese mensaje. Esa misma noche el rey Belsasar cayó a manos del imperio de los medo-persas. El reino de Israel, o la gente de Israel que estaba allí cautiva, pasó ahora bajo la dominación, no de los babilónicos, sino del imperio medo-persa.
persa. Dios le dio una palabra al profeta para castigar la insolencia, para castigar la impiedad de este Belsasar, que se había vuelto contra el Señor y lo quitó del reino, lo cortó del reino, tal y cual como el Señor lo había dicho, como esa mano, era una mano seguramente de un ángel, escribió en la pared ese tremendo mensaje. Parece que este don se confundiera con una palabra profética, pero no es así. Algunos creen inclusive que es profecía lo que está escrito allí, pero no es profecía. Lo que se manifestó allí es un don de palabra de sabiduría que se manifestó en la vida del profeta Daniel para entender el mensaje que le había sido dado al rey Belsasar. En el Nuevo Testamento también vemos la manifestación de este don. En el Señor Jesucristo se manifestó cuando sus enemigos trataron de confundirlo con sus preguntas hábiles. La Biblia nos dice que en una ocasión, ya el Señor estaba en la última semana de su ministerio terrenal, y se le acercaron sacerdotes, escribas y ancianos para cuestionar la autoridad que tenía Jesús por haber limpiado o purificado el templo. Pero Jesús les hizo también una pregunta. Jesús les preguntó a estos sacerdotes, a estos escribas y ancianos, que si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Así que Jesús hábilmente, en vez de caer aquí en ridículo, él ridiculizó a estos hombres, sacerdotes, escribas y ancianos, que habían puesto en tela de duda su autoridad. Finalmente ellos dijeron que no sabían con qué, que si el bautismo de Juan el Bautista era del cielo o de los hombres, para no comprometerse. Y Jesús les dijo, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad yo he hecho estas cosas. En otra ocasión se le acercaron fariseos y herodianos, se confabularon este grupo de personajes, los fariseos y los herodianos, y lo cuestionaron acerca de una pregunta sobre el pago de los impuestos. Y Jesús una vez más los pone en ridículo, porque ellos le hacen una pregunta que hasta ese momento a ningún rabí se la habían hecho, a ningún maestro en Israel se la habían hecho, pero se la hacen a Jesús para tratar de poner a Jesús o en contra del pueblo, porque los fariseos eran la clase religiosa más popular de Israel y estaban en contra del pago de impuestos. Pero si Jesús decía que no era lícito pagar impuestos al César, se hubiera echado de enemigos a los herodianos, que eran los aliados, por así decirlo, del Imperio Romano. Eran reyes puestos, una familia de reyes puestos bajo el yugo, bajo la bota del Imperio Romano. Así que la pregunta fue hábil, fue un dilema perfecto, pero Jesús una vez más, por una palabra de sabiduría, los puso en ridículo, los ubicó. Y Jesús le dijo a ellos, tráiganme una moneda, y les preguntó de quién es la imagen y esta inscripción. Ellos dijeron, de César. Y Jesús da una máxima, una palabra de sabiduría. Jesús dice, pues denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En otra ocasión se le acercan saduceos a hacerle una pregunta difícil también acerca de la ley del levirato en Israel. Una ley que consistía en que si una persona moría, un varón moría y no levantaba hijos, no levantaba descendencia, la ley decía que un hermano del difunto debía levantar descendencia a su hermano. Es decir, casarse con la viuda, y los hijos de la viuda con este varón no eran hijos de él, sino legalmente del fallecido. De modo que le hacen una pregunta al Señor bien capciosa, bien difícil. Estos saduceos que no creían en la resurrección, ni creían en ángeles, ni en espíritus, ni en nada de estas cosas. Y le preguntan a Jesús que una mujer que había sido mujer de 7 hermanos a la vez, en la resurrección, pues cuando viniera el reino, de quién de ellos sería ella esposa, si los 7 la habían tenido por esposa. Una pregunta interesante, pero una pregunta capciosa. Y Jesús les dijo a ellos, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Jesús les da la respuesta por una palabra de sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Que la verdadera sabiduría está en Cristo, mi estimado amigo. No está en los libros de ciencia, no está en los libros de filosofía. No, la verdadera sabiduría está en la palabra de Dios.
San Pablo también nos aconseja que en el libro de los Hechos le da un consejo al capitán del barco que lo llevaba como reo político, como preso político a Roma. El apóstol Pablo iba allí y da un consejo al capitán, que no debían viajar, no debían continuar porque había un peligro de una gran tempestad. Pero no le hicieron caso al apóstol, porque como era el hombre de Dios, era el ministro, era el pastor, era el hombre de la palabra, el hombre de la religión, no le atendió el capitán y resulta que tal cual como el apóstol Pablo dijo, así sucedió. Y el barco se hundió y se salvaron milagrosamente apenas las personas allí en el barco. Pero se perdió todo lo que el barco tenía. Pablo, por esta palabra de sabiduría, da un consejo. Nosotros necesitamos mucho palabra de sabiduría para dar consejo a nuestros hermanos. La idea de seleccionar diáconos, cuando se presentó el problema de la distribución de las provisiones que se hacían para las viudas en la iglesia primitiva, se levantó un problema entre las viudas de los gentiles, los griegos, y las viudas hebreas. Y los apóstoles recibieron una palabra de sabiduría para que se encargara de esto a 7 personas, que fueran los servidores de las mesas, los que llamamos los diáconos. Una palabra de sabiduría entonces hizo que este problema de gobierno se resolviera en la iglesia. El Señor también revela a Pedro que los gentiles serían aceptados en el reino de Dios. ¿Cómo lo hizo el Señor? Le da una visión. En el libro de los Hechos capítulo 10, nosotros vemos que se le aparece al apóstol Pedro una visión. Y en esta visión a Pedro se le muestra que toda clase de animales que estaban en ese rollo él podía comer, y se le da la orden de matar y comer, pero Pedro se rehusó. Más tarde el Señor le dio a entender al apóstol que eso que él había llamado común o inmundo era nada más y nada menos que los gentiles que él estaba aceptando en el reino, y que se les debía predicar el evangelio a los gentiles. Mi amigo, la sabiduría como don nos pone entonces al descubierto de los misterios de Dios. Uno de los más grandes misterios de Dios es la inclusión de los gentiles en la salvación, en el reino. Bendito sea el Señor para siempre. Así que si nosotros queremos conocer los misterios de Dios, tenemos que pedirle al Señor esta manifestación de este don. Y en tercer lugar, con esto vamos a terminar, ¿para qué sirve el don? ¿Cuál es el propósito? 3 cosas nos dice la Escritura, nos enseña la palabra de Dios. El don nos provee dirección espiritual para resolver dificultades. El don tiene el propósito de edificar la iglesia. Y por último, el don nos sirve para alcanzar la unidad en la fe, es decir, en la doctrina, en la unidad doctrinal, unidad en la fe. Se consigue a través de la manifestación de este don, palabra de sabiduría. La sabiduría tiene que ver con asuntos prácticos de la fe, el conocimiento con los asuntos abstractos e intelectuales de la fe. Quiero concluirte diciendo, un creyente lleno del Espíritu puede ser usado con este precioso don, la palabra de sabiduría. Y se da únicamente cuando la ocasión lo hace necesario. Es decir, cuando el Espíritu considera necesario, lo manifiesta. Una palabra de sabiduría puede guiar a la iglesia y aún a un ministro a proteger su testimonio, como se dio allá en Hechos capítulo 15, en el famoso concilio de Jerusalén, cuando Santiago, el hermano del Señor y pastor de la iglesia, guió a la iglesia a resolver las diferencias éticas entre judíos y gentiles cristianos, allá en el concilio de Jerusalén. Y entonces el Espíritu se manifiesta, y por el consejo del Espíritu Santo y de los apóstoles se da una palabra para resolver las diferencias entre los judíos que se habían convertido al Señor y los gentiles que se estaban empezando a convertir. Oremos a Dios, hermanos, para que Dios manifieste esta sabiduría abundante. La Biblia dice que aquel que no tiene sabiduría, pídala a Dios, pídala con fe, abundantemente, que el Señor la dará sin reproche. Dios te bendiga.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.